¿Qué tal, profe? Buenos días. Bueno, tardes. Me presento, mi nombre es José Armando Castañeda Hernández, soy de tercero A de Psicología y a continuación voy a explicar mi tercera maqueta, la última de este semestre, que está referente a las emociones y al lenguaje. Aquí, aquí está, igual solo es para que la alcance a percibir. Son, ahora sí que solo las palabras o descripciones anatómicas de cada parte que se encuentra aquí. Igual se lo enseño ahorita para que no crea que estoy leyendo, solo son palabras, no son definiciones ni nada por el estilo. Y bueno, voy a iniciar en esta sección de aquí, en esta sección, que de este lado lo que se va a hablar es de lo emocional, las emociones, y de este lado, bueno, de aquí, o sea, como así, de el lenguaje. Y bueno, para iniciar vamos a empezar con las emociones. Las emociones, ¿dónde se dan? Se dan en el sistema límbico, que es este de aquí, sería esto, que se divide en tres. Primero tenemos lo más importante y de lo que voy a hablar más a continuación, que es la amígdala. Aquí está, es esta rosa. Hoy justo salió el sol. Ahí no sé si se alcanza a percibir, pero aquí se encuentra la amígdala, que ahorita la voy a explicar. Se encuentra también el hipocampo y el tálamo, que serían estas dos. Esto que permite que se dé una forma parecida a la de un audífono, de esos que tienen como orejera para que se agarre bien. Bueno, hay ese parecido. Y bueno, ahora hablando, voy a iniciar con lo que es la ira o el enojo o la agresividad, la agresión. Esta se da en la amígdala cerebral. Y esta hay de dos. Obviamente es una conducta adaptativa que nos ha llevado a la supervivencia como seres vivos. Es algo que está innato, yo considero, en todos los seres vivos, en los animales, etc. Y a nosotros nos da de dos, que es la conducta depredadora o la conducta defensiva. La depredadora de lo que se encarga es principalmente de, si me atacan, yo regreso el ataque. No es como simplemente defenderme, no, ahí genero el ataque. Y la defensiva es simplemente defenderme. Ahora, la amígdala cerebral consta de tres partes, que serían el núcleo central, basal y medial. En el núcleo central lo que ocurre es que se libera serotonina y ahora sí que de lo que se encarga es de pues darnos placer, felicidad, inhibir lo que es el SGPA, que es la sustancia gris periacueductal, algo así era, que esa es la que nos incita a la acción, al defendernos, que se activa la agresión, básicamente. Es GPA, creo, sí. Y bueno, después tendríamos lo que es el núcleo basal, que aquí es lo que ya se empieza a planificar, o es la conducta, que se empieza a planificar la conducta de defendernos. Y por último tenemos el núcleo medial, que aquí es ya cuando se lleva a la acción, ya cuando se está realizando en el momento el defenderme. Ahora, existen algunas cortezas que están involucradas en ciertas conductas también referentes a la ira, pero ya ahora ya sí dejaré como un poquito de lado la agresividad y todo esto, pero igual lo voy a seguir retomando. Voy a pasar con las cortezas. Primero está la corteza prefrontal dorsolateral, es esta de aquí, y está justo aquí, que está adelante. Justo hasta adelante, estaría como aquí más o menos, por esta sección. Y bueno, ¿este de qué se encarga? Se encarga de principalmente ¿cómo decirlo? Es un tipo de memoria operativa que lo que trata es de toda la información que hemos recabado en el paso del tiempo, acomodarla y dar la mejor respuesta ante un estímulo, una situación X, vaya. Y después tenemos lo que es la corteza cingulada anterior, que aquí es ya cuando... que de hecho no está cingulada anterior, está aquí, sería esta sección de aquí, todo esto. Ay, se movió. La corteza cingulada anterior de lo que se encargaría más que nada sería de... ¿Cómo decirlo? Ya del modelar conductas o acciones, pero...
¿cómo decirlo? Ay. Mm, mm, mm. Ay, se me fue. Sí, vaya, ya me acordé, ya lo retomé. Está apretando las manos. Que justo esta se activa cuando situaciones que no, a las que no estamos adaptados o las que no estaban no formaban parte del plan, así como situaciones, no sé, pues sí que no estaban previstas, de lo que se encarga es de planificar y de reestructurar una respuesta, una conducta para solucionar esa situación. Y ya por último tenemos lo que es la corteza prefrontal ventromedial, que es la que está aquí, que está justo debajo de ambas. Y en esta lo que ocurre es que controla el impulso de la conducta agresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si alguien me hubiera dicho o hecho algo, de que, hey, ¿por qué tú no haces tal cosa? Y es de que yo quiero responder agresivamente de que, no, ¿por qué no vas y te lo metes? Y ahí fue cuando justo me tapo la boca para no decir algo que sé que va a ser inapropiado, inadecuado, que no sería correcto en la situación, que empeoraría. Pues ahí esa es su función, su principal función. Y ahora tenemos esta sección de aquí. Esta sección es una chulada, es la área preóptica medial. Aquí de lo que se encarga esta es de controlar la conducta sexual. Y pues eso ya es algo más, yo le diría primitivo a lo personal, que pues en machos es de territorio o cuestiones así. Sí, referente a todo lo sexual. Y bueno, ahora voy a hablar de... ¿Qué otra cosa me faltó? Ok, ahora voy a hablar de qué tipo de emoción se genera dependiendo de cada zona, de cada corteza, porque la emoción surge de diferentes situaciones. Por ejemplo, en la corteza prefrontal dorsolateral, es decir, aquí, bueno, de hecho creo que aquí no, no, es mentira, ahí no iba algo, mentira, perdón, en la corteza cingulada anterior surge lo que es la risa, el reírme de algo gracioso. Pues aquí, corteza cingulada anterior. Ahora, en la corteza prefrontal ventromedial serían los chistes, el yo hacer chistes, porque acá me estoy riendo de un chiste, de otra cosa, pero acá yo lo genero, el chiste, emoción de chistes. Y acá, que es la... Ay, esa no la anoté, no sé por qué, pero esta es la órbito frontal, y aquí se generan los chistes transgresores, es decir, chistes de humor negro, chistes más, sí, adversos, más de que no a todo el mundo le pueden gustar o parecer. Y ahora, ¿qué más sería de esto? Mm, mm, mm. Bueno, pues ya la amígdala ya lo dije. Aquí se genera el miedo y la agresividad, la ira, el enojo, todo esto. Que cabe señalarlo, el miedo es el principal activador para que después se genere el... ¿Cómo decirlo? La agresión o el estrés, que ahora voy a hablar del estrés. Ah, en el estrés existen dos tipos de estrés. Existe el eustrés, que sería como la manera, o sea, que ese estrés me es funcional y me permite ser resolutivo y realizar acciones para solucionar ese problema. El que ya no es funcional es el distrés, que ese ya es crónico, surge por cualquier cosa y entonces no me permite continuar con mis actividades diarias. Y todo eso se da aquí en la amígdala. Ahora, hay tipos de estrés que son reversibles y irreversibles. Los reversibles, el reversible es ¿cómo decirlo? El estrés agudo, el estrés que me permite solucionar una situación en ese momento, que en ese momento se activa todo el mecanismo y me es funcional y me permite ser, valga la redundancia, resolutivo. Pero ¿cuál no? Que sería el estrés crónico, el que ya me genera malestar, me genera ahora sí que ansiedad,
De ahí se derivaría, perdón, la ansiedad, el tanto estrés acumulado y que sería constante, no es una situación como tal, sino sería todo el tiempo tener el estrés activo. ¿Y qué ocurre? Que el mecanismo resolutivo no está activado, está inhibido. Entonces, esas serían como las dos principales diferencias. Ahora, ¿qué ocurre con el impacto o cómo puedo saber que me genera estrés o cómo actúa ante situaciones adversas? Hay dos maneras de generar el estrés. Hay una que son psicógenos y físicos. Los psicógenos es, por ejemplo, que me fueran a despedir no sé, en abril. Entonces estoy estresado porque tengo que buscar trabajo, mandar perdón, mandar currículums, etc. Porque esa situación me genera mucho estrés. Esos serían los psicógenos, que son de la sociedad, de las personas, vaya. Los físicos, pues el calor, que ahorita está haciendo mucho calor, el no comer genera mucho estrés. Estas personas que luego están molestas porque no han comido, que dicen, no, es que ya estoy bien estresado porque no he comido. Nada, pues eso sería estrés físico. Entonces esa sería la diferencia. Psicógenos, sociedad, físicos, calor, hambre, frío, todo lo que sea, pues sí, físico. Y ahora, qué aspectos mejoran, regulan o empeoran el estrés? Por ejemplo, hay tipo de música que lo empeora, pero que cuando es placentero pues genera serotonina, dopamina, todo esto. Y por ejemplo, las drogas son un claro ejemplo de que genera estrés porque liberan cortisol, aumentan la ansiedad, porque son excitatorias. Entonces, si yo por ejemplo consumiera cocaína, que es totalmente excitatoria, la ansiedad que ya tenía en ese momento, que igual era funcional, o el estrés que era funcional, con la cocaína se potencializa. Entonces, ¿qué ocurre? Que me vuelvo mucho más ansioso y es perjudicial. Ahora, hay maneras, también la sociedad te puede estresar, sí, situaciones, el ruido, ruidos muy fuertes, las propias personas, ya lo había mencionado. Y hay pues muchas maneras de solucionarlo, de regular tu estrés. Puede ser la meditación, el hacer alguna actividad física, porque ahí sacas, o, ¿cómo decirlo? Es como una válvula de escape. Sale todo el estrés al momento de hacer ejercicio. Y hay varias situaciones que pueden reducirlo. El, pues sí, ser más relajado, no, que las cosas no tomarlas a pecho, porque últimamente ha ocurrido que en la sociedad todo se toma a pecho, se toma muy personal, eso genera estrés, te molesta. Entonces simplemente es como permitir que, pues ahora sí que tu, tu núcleo central, que es el que libera serotonina, pues trabaje, sea funcional y te permita respirar. Ahora, hablando ya de el lenguaje como tal, hay una lateralización. También hay una lateralización emocional, de hecho. ¿Qué quiere decir lateralización? Entendamos lateralización o lateralidad como que un hemisferio, ya sea el izquierdo o el derecho del cerebro, se encargan de un cierto número de actividades, pero eso no significa que el otro no haga nada. Están conectadas, ¿gracias a qué? Al cuerpo calloso. Hay una... bueno, esto es un corte sagital, pues, pero supongamos que este es el hemisferio izquierdo. Aquí se ve el cuerpo calloso. Esta sección de aquí está amarillo. Es con lo que estaría, por así decirlo, pegado con el hemisferio derecho. Es el izquierdo, pues el derecho estaría pues acá, ¿no? Sería el resto del cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Que por ejemplo hay lateralidad auditiva, que esto puede ser cuando, por ejemplo, cuando escuchas algo muy bajito, paras el oído. De hecho, suele ser el oído que tienes más desarrollado, ya sea el izquierdo o el derecho, y lo acercas. Eso sería lateralidad, porque estás utilizando únicamente este oído, el izquierdo, o te estás enfocando en este, porque de acá es de donde proviene el sonido. O también sería la lateralización podal, es decir, cuando por ejemplo me pasan una pelota, el yo elegir o ver hacia dónde viene el balón y con cuál pateo. Porque no vas a patear con los dos, te caes. Es elegir cuál es el que dominas o cuál es el que, con base en la dirección del balón, eliges pues para patear.
Ahora, eso sería la trialización. En el lenguaje, pues, obviamente hay la trialización. Y, por ejemplo, el hemisferio izquierdo se encarga de la de comprender lo que digo o el decirlo. Es como, sería como de lo que está más desarrollado. De hecho, que lo tengo, el hemisferio izquierdo, lo que digo. El hemisferio derecho es darle significado a lo que me están diciendo. Es decir, uno produce el sonido y el otro lo recibe. El hemisferio izquierdo produce, el hemisferio derecho recibe. Ahora, ¿cómo se da el proceso del sonido? Aquí ya lo tenemos. Primero se da en la corteza visual primaria. Bueno, es de dos. Porque aquí ya podemos entrar en debate. Bueno, no en debate, pero por ejemplo, las personas ciegas o sordas solo activarían uno de estos mecanismos. Por ejemplo, la corteza visual primaria me permite comprender los textos, comprender lo que se ve y con base en eso generar un significado. Pero pues si tengo los ojos cerrados y me están diciendo algo, pues la corteza visual primaria no se activa. La que se activa sí es la corteza o el área, no es corteza, perdón, son áreas. Sería área visual primaria y área auditiva primaria. La que se activa es la auditiva primaria. Entonces, aquí está, área auditiva primaria. Entra el sonido, no sé, casa. Me dicen casa, ¿no? Entra. Posteriormente pasa a lo que es el área de Wernicke, que está aquí, que aquí es la que se encarga de la comprensión de lo que me están diciendo, la comprensión del sonido. Posteriormente pasa por el fascículo arqueado, es esta como línea, que de hecho no sé si se ve así, pero en los mapas y todo esto se ve más como una flecha nada más. No sé si en anatomía esté, supongo que sería más como una conexión de neurotransmisores. Pero bueno, se conecta a la siguiente zona que sería el área de Broca. Que aquí en el área de Broca ya lo que ocurriría es ya empezará la producción del sonido. Sería como la base para que se empezara ya a generar el sonido. Pero aquí ya estoy pensando en qué voy a decir o cómo lo voy a producir o qué voy a... Ya está eso. Posteriormente, del área de Broca pasaría lo que es la corteza motora primaria. ¿Por qué la corteza motora? Porque es la que va a permitirme mover la lengua, la boca, los dientes, o sea, mover la mandíbula, todo para que se pueda ejecutar de manera adecuada el sonido. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con personas con alguna, ¿cómo decirlo? Con algún derrame, que se les dificulte el hablar? Pues podría ser que todo este proceso esté correctamente estipulado. Sin embargo, cuando llega a la corteza motora primaria, como la persona no puede verbalizar de manera adecuada, ¿qué ocurre? Que pues no puede hablar. Entonces igual y sí comprende todo hasta este punto, pero aquí se ve detenida por este proceso, que no está activo, está más bien perjudicado, dependiendo de la cuestión de la persona. Y bueno, ahora, ¿qué seguiría? Pues ya, ahí ya es cuando yo me dijeron casa, aquí ya estaré yo repitiendo lo que me dijeron, que es casa. Um, sí, perdón, aquí se me olvidó algo. Justo en el fascículo arqueado, de lo que se encarga el fascículo arqueado es de la repetición de las palabras. Ese sería, no únicamente no es que se conecte la área de Wernicke con el área de Broca, no. También aparte tiene una función de repetición de las palabras. Y pues creo que sería todo. La verdad fue muy corta esta maqueta. A ver si se me olvidó algo. No, ya el lenguaje ya está. No, creo que sería todo, profe. Ahí quedaría la maqueta. Y pues último, ya para aprovechar estos últimos minutos, bueno, este último minuto, para agradecerle por todo lo que nos ha estado enseñando. La verdad creo que es una de mis materias favoritas, a pesar de lo exigente que puede llegar a ser. Considero que me ha ayudado muchísimo en lo que va de carrera, en cuanto a mantener esa línea profesional de lo que se busca, y es que al final es lo que va a ver el resto de gente, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y sí espero
poderlo ver después en la carrera, cuarto, quinto, no sé, porque siento que le hace falta mucho pues a la universidad y es algo que no en todos los profes no les vaya a decir, no he visto como esta exigencia en los alumnos, que al final se agradece porque gracias a esto voy a aprender en el examen, o me sirve como repaso para el examen. Entonces, pues muchas gracias, profe, y que tenga buena tarde y nos vemos en clase.